Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Qué gusto verles de nuevo. Quisiera que de una vez vayan en sus Biblias, por favor, al Salmo 103. Algo les decía a los hermanos en la iglesia en casa, ¿no? Que sí, que un soldado que va a la guerra debería llevar siempre sus armas. Si vamos a la iglesia, ¿qué deberíamos llevar? Nuestra Biblia, ¿verdad? Así que tómenlo como una exhortación en amor para que podamos tener nuestras Biblias allí en físico. Y los que tienen sus celulares, bueno, en el 103, versión NBLA, vamos a exponernos allí a este maravilloso Salmo de David. Quisiera que, es un salmo que tiene 22 versículos, que podamos leerlo juntos, que puedan prestar atención a lo que está diciendo y a lo que está resaltando aquí el salmista. Luego de leerlo, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amén. Buenísimo. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, venimos delante de tu trono. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra vulnerabilidad, reconociendo lo frágiles, lo débiles, lo pecadores que somos, y reconociendo lo grande, lo bondadoso, lo perfecto que tú eres. Y es por eso, Señor, que solicitamos tu ayuda, para que seas tú interviniendo en nosotros, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que transforme nuestra mente, Señor, para que nos ayudes a no olvidar tus beneficios, a no olvidar tus misericordias, tus bondades, a no olvidar cuán bueno has sido con nosotros a pesar de todas las dificultades que vivimos en este mundo caído, Señor. Ayúdanos a valorar tu verdad, a valorar tus dones, a valorar tu gracia. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hace no tanto tiempo yo hablaba con mi esposa acerca de una joven que nosotros conocimos hace unos años atrás, que estaba atravesando por una situación bastante compleja de salud. Años atrás ella había sido diagnosticada con cáncer, no recuerdo exactamente de qué, pero tenía cáncer,
lo cual la llevó, mejor dicho, a bajar mucho su ánimo y a vivir de una manera muy triste. Estaba muy deprimida, de verdad la estaba pasando muy mal. De hecho, llegó a pensar que su vida no tenía sentido y pensó en el suicidio. Ella pensaba que solamente quizás debía esperar su enfermedad, esperar su muerte y listo. Pero una vez la conocimos y nosotros vimos su condición, su situación, pudimos por la gracia de Dios hablarle acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Pudimos compartir el evangelio con ella, predicarle y acompañarla en cierto punto en todo el proceso que estaba viviendo. Resulta que de una manera inesperada y milagrosa su actitud cambió. Al parecer había entendido el mensaje de salvación y ella empezó a cambiar su actitud y empezó a clamar día y noche por ese Dios de misericordia para que pudiera sanarla de la enfermedad que tenía. Esta joven necesitaba operarse de inmediato, pero lamentablemente, como sucede con muchas personas en este país, no contaba con los recursos necesarios para hacer su operación. De modo que estuvimos orando junto a ella por mucho tiempo para que Dios pudiera proveerle lo necesario. Bueno, al poco tiempo, ¿saben qué pasó? Dios respondió. Dios respondió sus oraciones. Y por medio de algunas personas se pudo conseguir el dinero necesario y esta joven se pudo operar y la operación resultó exitosa. Estábamos felices por ella. Ella estaba inmensamente agradecida por lo que había pasado. Estaba muy feliz y le agradecía a Dios una y otra vez. Así estuvo por meses, varios meses. Incluso empezó a congregarse en una iglesia local. Pero pasado poco tiempo, ¿saben qué sucedió? Esta joven empezó a coquetear una vez más con su antigua manera de vivir. Empezó a dejar de orar, empezó a dejar de leer la palabra. Por supuesto, empezó a dejar de congregarse hasta que definitiva y deliberadamente abandonó su fe. Hermanos, no fue necesario que pasara tanto tiempo para que esta joven se olvidara del Dios misericordioso que la ayudó cuando ella más lo necesitaba. Lo increíblemente bueno que fue Dios con ella no fue suficiente para que ella valorara a tal punto de poder darle gracias a Dios y alabarlo todos los días de su vida. No fue necesario, o no fue suficiente, mejor dicho. Y saben, hermanos, nosotros quizás escuchamos historias como estas y pensamos, wow, pero qué horrible. ¿Cómo es posible que alguien sea tan malagradecido con Dios después de haberle hecho un favor tan grande? Es algo horrible y quizás de poco sentido común. Pero la realidad, hermanos, es que tú y yo no solemos ser muy distintos a esta persona. Todos nosotros, en menor o en mayor medida, pero todos tendemos a olvidar fácilmente la gracia que el Señor ha tenido con nosotros, lo que nos lleva a tener corazones desagradecidos. En momentos difíciles de prueba, de aflicción, muy pocas veces nosotros nos detenemos de una manera consciente e intencional y decimos, te alabo, Señor, y te doy gracias porque tú has sido bueno conmigo en todo tiempo. Eso lo podemos decir en momentos de alegría y en momentos de tranquilidad. Pero en los momentos más difíciles, muy pocos nos detenemos y decimos, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Tú has sido bueno, Señor. Te alabo y te bendigo. Todos nosotros pareciera que necesitamos un recordatorio constante que nos ubique y que nos ponga los pies sobre la tierra una vez más. Alguien decía que hay verdades que deben ser un eco constante en nuestro interior. Hay verdades que deben ser un eco constante en nuestro interior. Y esto es por la sencilla razón, hermanos, de que todos somos muy prontos para olvidar. Debemos reconocer que todos somos muy prontos para olvidar. Y muchas veces no es necesario que otras personas nos hagan el recordatorio, aunque por supuesto que eso ayuda muchísimo. Pero muchas veces nosotros debemos pararnos firme, mirarnos en el espejo y hablarnos a nosotros mismos, hablar a nuestro interior, recordarnos a nosotros mismos quiénes somos y quién es Dios y qué Él ha hecho por nosotros.
Es por eso que yo he titulado este sermón como soliloquio. Yo no sé si ustedes pudieron ver el flyer y notaron esa palabra que estaba allí. Pero ¿alguien sabe qué es un soliloquio? Julián le da risa a esa palabra. Suena graciosa. Alguien solo y loco. Bueno, va por ahí. Un soliloquio. Bueno, hermanos, un soliloquio, como es el título de este sermón, es un monólogo. Pero no es un monólogo como el que nosotros conocemos. Por ejemplo, el que es en un teatro, cuando un personaje está hablando consigo mismo, pero el mensaje va dirigido a la audiencia o a alguno otro de los personajes. El soliloquio se presenta como si el personaje está en el escenario completamente solo y hablando en voz alta consigo mismo, para sí mismo, no para dar una información a los demás. Es una técnica literaria que se usa para revelar los pensamientos y los sentimientos más profundos de una persona, sus motivaciones, sus dilemas, sus conflictos más internos del corazón. Un ejemplo muy famoso de un soliloquio es el de Hamlet, de Shakespeare. Esta frase famosa de ser o no ser, he ahí el dilema, ¿la recuerdan? Bueno, en esa escena el personaje no habla con nadie más. Él está reflexionando a sí mismo sobre la vida, sobre la muerte, sobre el suicidio. Y a través de esa palabra se está comprendiendo la profunda desesperación y el conflicto que está viviendo ese personaje. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que vemos aquí con el salmista. Sus pensamientos, revelados en palabras, nos dejan ver un conflicto interno, aunque no está explícito. Podemos notar que hay algo interno en él, hay algún problema que está sucediendo con David, porque él ve necesario llamarse a sí mismo, hacer un llamado a sí mismo para obligarse a bendecir al Señor con todo su ser. Pareciera que él estaba olvidando, que su alma estaba olvidando que debía bendecir al Señor en todo tiempo, por lo cual él debe detenerse y decir, ¿sabes qué, alma mía? Tienes que alabar al Señor. El Salmo 103 es un himno de alabanza, de gratitud. Es un llamado personal de David, pero vamos a ver también que al final es un llamado colectivo y un llamado universal para bendecir a Dios por todas las bendiciones o las misericordias o los beneficios que Él ha otorgado a quienes le temen. Y hermanos, si hay algo que nosotros podemos asegurar con absoluta certeza, es que Dios es un Dios que bendice, ¿verdad que sí? Es un Dios que bendice. Sus misericordias, como leíamos con su pueblo, como leíamos en la liturgia, se renuevan cada mañana. Y nuestra esperanza a eso debe ser una sola. Con un corazón agradecido, alabar y bendecir su santo nombre. Es la respuesta que se espera de nosotros. Por eso el mensaje de hoy es claro. Debemos bendecir al Señor por sus misericordias. Nosotros, iglesia, estamos llamados a bendecir al Señor por sus misericordias. Suena fácil, ¿verdad que sí? Sabemos que en la práctica no lo es tanto, porque nuestro corazón perverso, egoísta, es pronto para olvidar. Y no solamente pronto para olvidar, sino pronto para enaltecerse a sí mismo cuando recibe bendiciones. Nos acostumbramos muy fácil a las bendiciones. Y es por eso que nosotros debemos intencionalmente recordar todas las misericordias de Dios y bendecirlo por eso. Ese recordatorio que nosotros necesitamos es un recordatorio, hermanos, que debemos hacernos nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Vamos a exponer nuestro texto dividiéndolo en 3 secciones. Vamos a ver del versículo 1 y 2 un llamado interno a bendecir a Dios. Del versículo 3 al 19 vamos a ver una exposición de las bendiciones de Dios. Y del versículo 20 al 22 vamos a ver un llamado universal a bendecir a Dios. Veamos el llamado interno. Vemos de nuevo en nuestro texto, hermanos, cómo David empieza este salmo. Y lo empieza con un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Bendecir. Que dicho sea de paso, es el imperativo clave, principal de toda esta porción. El salmo comienza diciendo, bendice alma mía al Señor. Y termina diciendo, bendice alma mía al Señor. Él dice en los versículos 1 y 2,
Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa palabra bendecir es la que más se repite en este salmo. ¿Qué está haciendo David en estos dos? ¿Saben qué está haciendo? Un soliloquio, lo que acabamos de definir. David está hablando consigo mismo, algo que todos nosotros hacemos muy regularmente, ¿verdad? Todos nosotros solemos hablar con nosotros mismos. Y hablar con uno mismo puede ser mucho más importante de lo que nosotros podemos creer. Mucho más importante. Decía un pastor lo siguiente: en medio de las dificultades, pocas cosas serán más importantes que lo que tú te digas a ti mismo. Lo que tú mismo te digas podrá ayudarte a salir adelante o te llevará a un hoyo de amargura y desaliento. Y no estamos hablando de positivismo y de ninguna psicología rara y de automotivación, no. Voy a repetir la frase. En medio de las dificultades, pocas cosas serán más importantes de lo que tú te digas a ti mismo. Lo que tú mismo te digas podrá ayudarte a salir adelante o te llevará a un hoyo de amargura y desaliento. Muchas veces, como decía, hermanos, en circunstancias difíciles no solemos razonar de una manera muy coherente con lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro interior empieza a creerse mentiras que nos llevan a tomar muy malas decisiones. Cosas como: Dios no me está escuchando, Dios me ha abandonado, no voy a poder salir de esta situación, esto que estoy pasando debe ser un castigo por mis pecados, Dios no puede utilizar esto para bien. Poco a poco empezamos a creernos estas mentiras, obviamente para nada bíblicas. Poco a poco empezamos a razonar de mala manera. Y muchas veces, como lo dije anteriormente, lo que falta es detenerse, callar a tu alma y recordarle la verdad de Dios. Decirle: ¿sabes qué? No creas esto, porque Dios no ha dicho esto. Dios te ha bendecido. Por eso, bendice, alma mía, al Señor. Algo como esto nos refleja el Salmo 42, que también lo escribió David, cuando él le decía a su alma: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Aquí en este Salmo David aquí sí tenemos contexto histórico, y él estaba sufriendo una angustia. Él afirma que su alma estaba deprimida. ¿Y saben qué hacían sus adversarios? Le preguntaban una y otra vez, mientras su alma estaba deprimida: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Dónde está ese Dios que te bendice? Y eso, por supuesto, causaba un conflicto en su ser. Pero en medio del conflicto, él se hablaba a sí mismo y se decía: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que él afirma al final de ese Salmo 42, cuando hace la misma pregunta, él dice: espera, alma mía, espera, pues he de alabarlo otra vez. Y afirma diciendo: Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Le está recordando a su alma la verdad. Él es Dios, Él es mi Salvador, Él te ha bendecido. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Por qué te desesperas? David está haciendo un recordatorio, un sublime recordatorio a su alma olvidadiza, a su alma que olvida a cada rato. Y aunque nosotros no conocemos el contexto histórico de este Salmo 103, pareciera que David está atravesando por una situación similar. Y podemos suponerlo porque él está diciendo casi la misma idea, diciéndole a su alma: bendice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Seguramente su alma lo estaba olvidando y se estaba creyendo esas mentiras. Y él le dice: alma mía, no, por favor, no olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. No lo olvides. Probablemente su alma estaba moviéndose en la dirección equivocada y era necesario que David se detuviera y dijera esto: hey, recuerda, alma mía, no te vayas de nuevo por el camino incorrecto, recuerda a Dios, no empieces a creerte mentiras, recuerda que debes bendecir al Señor siempre y no puedes olvidar ninguno de sus beneficios, ninguno. Es lo que David expresa en este salmo. Saben, mis hermanos, cuando nosotros olvidamos, somos ingratos. Y ser ingratos es un pecado delante de Dios. Y aquí el salmista no está hablando de un olvido
como cuando nosotros olvidamos la cartera o las llaves de la casa. Aquí estamos hablando de un olvido que es el resultado de la falta de aprecio por lo que hemos recibido. Es no valorar lo que Dios ha hecho por ti. Esa es la clase de olvido. Porque todos nosotros sabemos hoy que Dios nos ha bendecido, ¿verdad que sí? Pero en la práctica pareciera que se nos olvida. No lo valoramos lo suficiente. Podemos ser muy simples y muy malagradecidos y no valorar lo suficiente el regalo o el beneficio que nosotros recibimos de Dios o de alguien. Es como cuando un amigo tuyo te ayuda en una situación difícil y muchos años después ese amigo está en la misma situación y solicita tu ayuda y tú no le ayudas. Es básicamente eso. O no le damos el aprecio a esa persona que hizo tanto por nosotros. Es esa clase de olvido. Decía el teólogo británico John Stott que la ingratitud es una especie de ateísmo práctico. Olvida al dador mientras disfrutamos del don. Olvida al dador mientras disfrutamos del don. ¿No es lo que pasa con el Señor y nosotros? Nosotros quienes disfrutamos de los dones, los regalos, los beneficios, como tú lo quieras llamar, no podemos olvidarnos jamás del dador. Jamás. Es lo más importante. La Biblia constantemente nos llama a tener una actitud agradecida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano? Que seas agradecido en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Vivir dando gracias a Dios en todo y por todo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De los cielos, del Padre de las luces, dice Santiago. Veamos algunos pasajes. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Creo que más claro imposible. Den gracias en todo. Dice Efesios 5:20. Den gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Por si había alguna duda. Porque bueno, Tesalonicenses dice den gracias en todo. Pero no por todo. Bueno, Efesios dice que dé gracias por todo. Por todo. Dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y dice Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien, en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que debemos ser agradecidos? ¿Hay alguna duda con eso? Pero ¿saben por qué muchas veces nos cuesta ser agradecidos? Porque somos olvidadizos. Porque no valoramos lo suficiente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nos cuesta tanto dar gracias, porque nos olvidamos muy fácilmente de dónde hemos sido sacados. Tendemos a ser tan orgullosos que olvidamos de dónde Dios nos sacó y todo lo que Dios nos ha dado. Y eso nos lleva a vivir de una manera ingrata. Y voy más allá, eso nos lleva a deshonrar a Dios con nuestra vida y a no vivir como Él nos ha pedido que vivamos. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta de esto, hermanos? Veamos quizás algunos ejemplos prácticos y sencillos. Cuando alguien comete una falta en tu contra, cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ha lastimado, cuando alguien le ha hecho daño a un miembro de tu amada familia, ¿por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué? Quizás porque estás olvidando las innumerables veces que Dios te perdona a ti. Cuando un hermano necesita un apoyo económico porque está en una situación difícil, sea cual sea la causa, ¿por qué te cuesta tanto ser generoso? ¿Por qué? Quizás estás olvidando lo infinitamente generoso que Dios ha sido contigo. Cuando un hermano ha cometido un pecado terrible, ha caído profundo en un pecado, ha afectado incluso al cuerpo, a la iglesia, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto tener compasión? ¿Por qué? Somos prontos para juzgar.
y para criticar. ¿Por qué nos cuesta tanto tener compasión, paciencia y misericordia? Bueno, porque quizás estamos olvidando la gran paciencia y compasión que el Señor tuvo con nosotros. Hermanos, los seres humanos nos acostumbramos muy rápido a las cosas buenas, ¿verdad? Muy rápido. Y cuando vienen bendiciones a nuestra vida, nos acostumbramos a estar bendecidos. Y poco a poco vamos despegando los pies de la tierra. Nos acostumbramos a lo bueno muy fácil. Tendemos a olvidar de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, de qué Dios nos ha librado. Y eso afecta tremendamente la vida humilde, amorosa, tierna y temerosa de Dios que nosotros debemos tener. Pero si hay algo que puede ayudarnos a nosotros, la iglesia, es una cosa, hermanos: la bendita verdad de Dios revelada en las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, es el recordatorio que nosotros necesitamos y es el recordatorio que siempre nos va a ayudar. ¿Ustedes saben cuál es la mejor manera de no olvidar algo? Bueno, estudiándolo o exponiéndonos a ello. Si tú estudias algo constantemente todos los días o te expones a algo todos los días, muy difícilmente lo vas a olvidar. Muy difícilmente. Esto aplica para los idiomas, quizás. Si estudias un idioma y los aprendes y te expones constantemente a personas que hablan el idioma y lo practicas y lo practicas y lo practicas, no se te va a olvidar. Pero si no te expones nunca a eso que aprendiste, ¿sabes qué? En algunos años se te va a olvidar. En este sentido, hermanos, estudiar y exponernos a la palabra de Dios nos va a recordar continuamente quiénes somos, lo gran pecadores que nosotros somos y lo gran bondadoso y misericordioso y lleno de gracia que es el Señor. Es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué traerá eso como resultado? Bueno, que humillemos nuestra carne y podamos estar agradecidos profundamente con Dios siempre. Es la palabra la que nos puede ayudar. Así que, hermanos, no negocies tus tiempos en la palabra. No negocies tus tiempos de estudio, de devocional. No lo negocies por otras cosas. Porque mientras más nos alejemos de la verdad de Dios, más olvidadizos seremos, más orgullosos nos pondremos y más malagradecidos seremos en nuestra vida. Hay varios pasajes en la palabra que nos hablan de esta actitud, hermanos, de humildad que nosotros debemos tener constantemente. Pero hay un pasaje en Romanos, capítulo 2, si lo puedes buscar. Romanos, capítulo 12, versículo 3. En versión NTV, a mí me gusta como lo dice porque está bastante claro. Que nos pone los pies de nuevo sobre la tierra. Pablo le dice a la iglesia: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, 2 puntos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Ninguno se crea más de lo que es. ¿Sabes qué somos? Pecadores redimidos por gracia. En NBLA dice: piense con buen juicio. Y la idea es que el ejercicio de ese juicio sano o de ser realistas, bíblicamente hablando, llevará a los creyentes a la realidad de que no son nada en sí mismos. Nada. Sin el Señor no somos nada. Nada en sí mismos. Nosotros la semana pasada veíamos en el Salmo 100, que nos predicaba el pastor Pacheco, que el versículo 3 decía: Él es el Señor. Perdón, Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es una realidad que nos ayuda en esto. Él es el Señor, Él nos creó. Nosotros en sí mismos no somos nada. No tenemos nada por lo cual jactarnos. Nada. Lo que quiero decirle, hermanos, con todo esto, es que nosotros necesitamos recordar la verdad de Dios constantemente. Debemos tener una cosmovisión bíblica que nos ayude a tener los pies sobre la tierra y recordar que debemos bendecir al Señor por sus misericordias. Ese es el llamado. Y ese es el llamado interno que se hace David a sí mismo. Pero a partir del versículo 3, él ahora va a decir cuáles son esos beneficios que su alma no debe olvidar. Él va a exponer ahora
todas las bendiciones de Dios que no solamente Él debe tener en cuenta, sino que cada uno de nosotros debe recordar constantemente. Vamos a leer una vez más de los versos, del verso 3 al verso 19, con detenimiento. Dice, Él, refiriéndose a Dios, es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, rescata de la fosa tu vida, te corona de bondad y compasión, colma de bienes tus años, hace justicia. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará para siempre con nosotros, ni para siempre guardará su enojo. Versículo 10, hermanos, clave. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Así de grande es su misericordia para los que le temen. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Así se compadece el Señor de los que le temen. Dice el versículo 17, pero la misericordia del Señor es, ¿desde dónde? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos. Para los que guardan su pacto. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. Aquí no estamos hablando de bendiciones generacionales, de hijos que lo rechazan e igualmente tienen esa bendición. No, dice, su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto, para los que le temen. Es específico lo que dice el Señor. Hermano, no menos de 19 bendiciones vemos en esta porción del Salmo. Y es evidente que no podemos detenernos quizás en cada uno porque necesitaríamos muchas enseñanzas para esto. Pero lo que quisiera es que nosotros podamos tener en cuenta la gran misericordia y bondad que ha tenido el Señor con los suyos. Esa lista es lo que David le está diciendo a su alma que no debe olvidar. Por eso decía al principio que si algo que nosotros podemos afirmar es que Dios es un Dios que bendice. Amén. Que tiene compasión, misericordia con todos aquellos que son parte de Él. Es lo que dice el versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando nosotros escudriñamos estas misericordias del Señor, plasmadas en este salmo, y lo contrastamos con los gran pecadores que somos, hermanos, eso debería causar un impacto muy fuerte y muy profundo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, porque no es posible que nosotros podamos recibir tantas cosas buenas siendo tan malos. La lógica no me permite razonar esto bien. ¿Cómo alguien tan malo recibe cosas tan buenas? Yo no sé si tú en algún momento te has detenido a pensar. ¿Cómo es posible que un Dios tan perfecto y tan bueno pueda bendecir a un hombre tan pecador y tan malo como yo? ¿Cómo es posible eso? Ese es el dilema del Evangelio. Deberíamos sorprendernos, hermanos, en gran manera y empezar a atesorar todo lo que Él hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, porque dicho sea de paso, no es que Dios nos bendijo en el pasado y ya, sino que esas bendiciones están activas y están siendo progresivamente perfeccionadas en nuestra vida. El que empezó la buena obra, la terminará, será fiel en terminarla hasta el día de Cristo Jesús, lo que dice Filipenses capítulo 1. Dice Romanos que a los que el Señor predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Esas promesas están en pasado porque es algo que Dios ya decretó desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la santificación que lleva a esa glorificación es un proceso que nosotros estamos viviendo hoy, actualmente, donde tenemos la enorme dicha de deleitarnos en cómo Dios cuida de nuestra vida, cómo nos bendice y nos ayuda a conducirnos en un mundo caído de dolor, mostrando así su gloria y su poder. Ese proceso lo estamos viviendo hoy y hoy podemos deleitarnos en Dios y bendecirlo y alabarlo. Esa es la única respuesta de nuestra parte todos los días de nuestra vida. A pesar de los momentos duros, de las aflicciones, de las enfermedades, de las debilidades, porque hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. De hecho, el énfasis de este salmo no está en nosotros, en que nosotros somos bendecidos y entonces le decimos a nuestra alma que bendiga al Señor.
Eso no es el énfasis. El énfasis de este salmo es acerca del Dios que bendice y del Dios que tiene misericordia. De eso trata. La gran mayoría, la gran porción de este salmo, del versículo 3 al 19 que leímos, habla de lo grandioso, de lo glorioso del Señor que bendice a los suyos. Y si nosotros no somos capaces de deleitarnos a tal punto que nuestra respuesta inmediata sea bendecirlo y alabarlo, entonces, hermanos, no sé qué podría causar entonces eso en nosotros. Nosotros alabamos al Señor porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él merece toda gloria, pero también lo alabamos y lo bendecimos por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Por eso debemos recordar, por eso David, imagines por un momento que estás pasando por el momento más difícil de tu vida. Imagina que estás en el peor momento de tu vida. Has perdido tu trabajo, ya no tienes dinero, tienes muchísimas deudas que pagar y te sientes completamente solo y abandonado. Literalmente estás en el peor momento de tu vida. Tú te sientas en un parque, estás allí esperando que algo cambie. Y en ese momento, un buen amigo tuyo se acerca, se sienta a tu lado y te da una caja de regalo con un lacito y te la da. Cuando tú abres la caja, te das cuenta que no es un regalo cualquiera. Es todo lo que tú necesitabas. Hay una llave de una casa, hay un cheque con todo el dinero que necesitabas, la cantidad exacta para cumplir todas tus deudas. Hay una propuesta de negocio que promete un futuro prometedor o maravilloso. Y tú te quedas sin palabras por la magnitud de ese regalo. Y tú le preguntas, ¿pero qué es esto? Yo no tengo para pagarte. ¿Por qué me das esto? Y él te dice, tranquilo, no es para pagar. Es para ti, sin condiciones. Y tu amigo se levanta, se va y te deja todas esas bendiciones que tú no merecías y que tú no pediste. ¿Cuál sería la respuesta lógica en ese momento, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Gracias, ¿verdad? El agradecimiento es la única respuesta lógica en ese momento. Sería absurdo, sería ofensivo que en lugar de agradecer, tú empezaras a cuestionar el regalo y decir, bueno, pero ¿y por qué el cheque no tenía más dinero? ¿O por qué por qué no me diste 2 llaves en vez de una? ¿Y por qué la llave de esta casa, esa casa no está en una mejor ubicación? ¿Y por qué el negocio no era otro que me gustara más? Hacer eso sería ofensivo y sería olvidar el acto de pura gracia que tú recibiste. Tu amigo no te está dando ese regalo para él recibir algo a cambio. Sin embargo, es natural que tú puedas agradecer. Es lo más lógico que el agradecimiento surja en ese momento. Cuando tú le agradeces, de alguna manera honras su gesto, su generosidad. Ahora quisiera que imagines lo mismo, exactamente lo mismo, pero con la única diferencia que esa persona que te dio el regalo, tú lo considerabas tu enemigo. Y no solo eso, sino que intencionalmente durante toda tu vida tú decidiste hacerle mucho daño. Hablabas mal de él, buscabas dejarlo mal parado siempre, lo humillabas cuando tenías oportunidad, sentías un profundo rechazo y odio hacia él, no lo querías cerca de ti. Sin embargo, él viene y te da esa caja de regalo. Y no solamente eso, no solamente te da eso que tú tanto necesitabas, sino que aparte él te dice, ¿sabes qué? No te preocupes por todo lo que tú me has hecho, yo te perdono. Y quiero que sepas que a partir de ahora cuentas con mi apoyo y cuentas con mi acompañamiento en todo lo que tú necesites. Mi hermano, tu reacción sería igual que cuando el regalo te lo dio tu buen amigo. La respuesta es la misma, seguramente agradeces, pero el impacto es el mismo. Yo creo que tu corazón estaría tan quebrantado, que no pararías de llorar. No entenderías. Tu agradecimiento sería mucho mayor. Valorarías ese gesto muchísimo más que con tu buen amigo. Hermanos, entendemos que eso fue exactamente lo que hizo y lo que hace Dios con nosotros a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados. Dios no mostró su amor
con personas relativamente buenas. Cristo no entregó su vida por personas que podrían considerarse personas buenas. Dios mostró su amor enviando a su Hijo a morir por pecadores aberrantes, por malvados, por delincuentes, por personas que le hacían mucho daño a su Padre. Miren lo que dice el verso 10 al 12. Dice que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Mis hermanos, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Pero ¿sabes por qué? Porque ese trato que nosotros merecíamos recibir, Cristo lo recibió. Y el castigo y la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir, Cristo lo recibió. Su ira fue descargada en Él para que nosotros ahora podamos tener paz y estar reconciliados con el Señor. Por eso Dios no nos trató a nosotros según nuestros pecados. Porque ese trato se lo dio a su Hijo. Hermanos, Dios no solamente alejó de nosotros las transgresiones, como dice el texto, y la dejó en el olvido, sino que la imputación de esas transgresiones fue puesta sobre Jesús. Y de esa manera la justicia del Padre no estaría siendo distorsionada, sino que fue completa, satisfecha en Cristo, quien pagó la deuda con hasta la última gota de su sangre. Esa es la doctrina de la sustitución. Hermanos, su misericordia es tan grande que a pesar de lo contaminado que estábamos por dentro y las iniquidades que nosotros decidíamos cometer en su contra cada día de nuestra vida, a pesar de blasfemar en su contra, de hacerle daño intencionalmente, a pesar de no querer saber nada de Él e ignorarlo por completo, Dios decidió por el beneplácito de su voluntad acercarse a nosotros y atraernos con sus brazos de amor y bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Mi hermano, si esa bendición no es suficiente para que tú te pares hoy y lo exaltes y lo alabes, no, de verdad no sé qué lo sería. No lo sé. Este salmo nos está recordando al Dios de misericordia y al Dios de misericordia que ha existido desde la eternidad. Fíjense que aquí David recuerda la historia del Éxodo cuando le dice a Moisés, en el versículo 7 dice que a Moisés dio a conocer sus caminos, a los israelitas sus obras. Este pasaje ofrece una conexión directa con la historia del Éxodo. El autor quería que la audiencia trasladara su mente al pasado y recordara al Dios que siempre ha tenido misericordia desde el principio, que no es algo nuevo. Él quería darle un peso mayor al entendimiento de la misericordia de Dios y por eso dice lo que dice. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Esto nos ayuda, hermanos, a ver al gran Dios de misericordia, de toda misericordia, porque conecta la misericordia que está experimentando David con la que experimentó toda la nación de Israel. Ese pueblo de Israel, idólatra, rebelde, que nos mencionaba el pastor Pacheco la semana pasada. Ese pueblo que no valoraba las bendiciones del Señor. Y nosotros seguramente hemos leído esa historia muchas veces, o por lo menos una vez, y seguramente nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que Dios no destruyera a este pueblo tan malvado por tener un corazón tan perverso? ¿Cómo es posible que Dios no los destrozara por completo? Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, abrió el mar rojo, les dio maná del cielo, les dio agua de una roca, les dio la ley. Y aún así, esta gente era olvidadiza y era malagradecida y no valoraban las bendiciones del Señor. ¿Cómo es posible que Dios no se obstinara y los destruyera como hizo con Sodoma y con Gomorra? ¿Por qué? Y la respuesta, hermanos, es exactamente la misma
Si eso nos lo preguntáramos el día de hoy, ¿cómo es posible que Dios no me destruya a mí por completo por tener un corazón tan perverso y tan malvado? La respuesta es una sola. Dios ha decidido tener misericordia. No por nada que haya visto en nosotros, no por nada que nosotros podamos hacer para hallar su favor, solamente por gracia. Como dice el mismo Señor, yo he tenido misericordia o yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Bueno, hermanos, el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Cuando nosotros merecíamos el fuego consumidor de Dios y el castigo eterno por nuestras transgresiones, Dios decidió bendecirnos. Eso es misericordia, eso es gracia. Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos recibir, todo lo contrario, nos bendijo por gracia. Hermanos, son por esas misericordias de Dios que nuestro texto plasma como beneficios, que David hace un llamado interno a su alma para que bendiga con todo su ser el nombre del Señor. Y por eso al final del texto, David hace ahora un llamado, pero ahora es un llamado universal. Ya no se habla a sí mismo, sino que ahora está llamando, hace un llamado universal. Dicen los versículos del 20 al 22, acompáñame allí por un momento. David empieza diciendo bendice, pero ahora dice bendigan. Bendigan al Señor ustedes. Y les habla a los ángeles, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, todas, hasta las obras, llama David. Ustedes, sus obras, la creación, en todos los lugares de su dominio. Y termina diciendo, bendice alma mía al Señor. David está haciendo un llamado no solamente a otros seres a que se unan a él en la alabanza, sino que le habla a la creación entera. Y hay otro pasaje que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Él entiende que las bendiciones del Señor tienen un alcance universal. Todo es del Señor, todo es para su gloria. Y es por eso que ni siquiera los ángeles, ni sus ejércitos, quienes son fuertes y poderosos y cumplen su voluntad, están fuera de eso. Todos deben bendecir y alabar al Señor. Y aquí los ángeles son descritos como poderosos en fortaleza. Sin embargo, hermanos, esa fortaleza no es para su gloria, es para la gloria del Señor. Todo, no se escapa nada que no sea para la gloria de Dios. Y las obras que menciona en este verso 22 se refiere, como le decía, a la creación entera, la cual también fue hecha para su alabanza, para su alabanza. Nadie se escapa de alabar y bendecir a Dios por sus misericordias. Cada uno de nosotros está llamado a recordar y a bendecir y a agradecer intencionalmente todos los días de nuestra vida, incluso en las situaciones más adversas. Y si tú escuchas esto por primera vez, tú quizás podrías preguntar o pensar que estas bendiciones de Dios entonces no aplican para tu vida. Porque esas bendiciones, según el texto, aplica para aquellos a quienes le temen. Y de hecho esa frase a los que le temen la repite varias veces, que se traduce como aquellos que son creyentes. Pero, a pesar de que estas bendiciones se aplican para el pueblo de Dios, efectivamente, para todos aquellos quienes han creído en Jesucristo como su Señor, es bueno que puedas entender, hermano, que hay una gracia común de Dios. Hay una gracia común sobre toda la raza humana. Piensa en esto, que estés vivo hoy, que tengas un techo donde dormir, que tengas ropa, que tengas trabajo, familia, etcétera, muestra la gracia común de Dios sobre todos, sobre tu vida. Así que sería conveniente que puedas empezar a agradecer por los pequeños detalles, por esos pequeños milagros que a veces nosotros no valoramos. Pero sobre todo, quiero que recuerde que hoy tienes la oportunidad de poder ser receptor de las bendiciones de Dios que describe aquí, que son en Cristo. Dios está siendo hoy misericordioso contigo al darte la oportunidad de que entiendas lo gran pecador que eres y que entiendas lo gran bondadoso que es Dios.
y que puedas entender que no puedes salvarte a ti mismo del juicio venidero. Así que necesitas un Salvador que te rescate. Si te arrepientes de tus pecados genuinamente y crees en el Señor como tu Salvador, quien se entregó a sí mismo por ti, entonces tendrás el regalo de vida eterna. Y tendrás ahora la oportunidad de poder alabar y bendecir al Dios de los cielos por haberte salvado del infierno y haberte trasladado a los cielos por toda la eternidad. Hermanos, debemos bendecir al Señor por sus misericordias. Y si los seres más perfectos obedecen y alaban a Dios, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros, frágiles, humanos, necesitados de Dios? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, no seamos prontos para olvidar, porque el olvidar nos lleva al orgullo y el orgullo nos lleva a la ingratitud. Y la ingratitud es un pecado delante de Dios. Y la ingratitud nos lleva poco a poco a alejarnos del Señor. ¿Recuerdan a la joven de la ilustración en el principio? Pequeñas cosas nos alejan de Dios. Así que más bien, hermanos, seamos intencionales en recordar sus maravillas, en recordar su bondad, en recordar sus misericordias, toda la que hemos recibido de nuestro Padre. Deleitémonos en eso y bendigamos su santo nombre siempre, por siempre, porque hay algo real, hay algo real. Su bondad y su misericordia permanecen por los siglos de los siglos. Y hoy nosotros nos gozamos que somos receptores de eso, que su misericordia y su gracia nos ha alcanzado. Todo lo que está dicho en este salmo que hemos visto hoy, quisiera que pudieses, que no te distraigas con absolutamente nada, hermano. Que puedas quizás cerrar tus ojos o lo que tú quieras hacer y que puedas meditar en esto. Que tú puedas pensar en todas esas buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Empezando desde el rescate del infierno, que es lo mayor. Pero piensa en todos los demás detalles, cómo Dios cuida de ti, cómo Dios ha estado en ese momento cuando tú has dicho, no puedo más, y Dios hace algo. Hermano, Él es bueno. Te damos gracias, Señor, y recordamos lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tus maravillas, Señor. Hoy queremos alabarte no solo por quién eres, Señor, sino por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por mí, por un pecador como yo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida tu verdad, tus bendiciones. Podamos decir como el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia y bondad es para siempre, por los siglos de los siglos. Te adoramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios le bendiga.